Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente al taller Manejo de Datos Geográficos Existentes en ArcGIS Pro. Mi nombre es Carla Mesa y en esta mañana, junto a mi compañero Luis Velázquez, les estaremos contando cómo podemos manejar nuestros datos geográficos en ArcGIS Pro. Antes de empezar, me gustaría mencionarles que, por favor, si tienen cualquier inquietud durante el transcurso del taller, no duden en escribirnos por chat las preguntas y estaremos gustosos de responderlas. Y antes de empezar, ya que estaremos utilizando nuestro software de escritorio ArcGIS Pro, por favor, les solicitamos que puedan ingresar en un navegador a la siguiente dirección: www.arcgis.com. Y por favor, cuando ya hayan ingresado, les vamos a presentar una tabla de Excel en donde les estaremos asignando un usuario y contraseña para que puedan acceder a ArcGIS Online. Y desde aquí vamos a procedernos a descargar nuestro software de escritorio ArcGIS Pro. Aquí van a encontrar sus nombres y también los enlaces al portal de ArcGIS Online. Por favor, ingresen a ese enlace y también ingresen con las credenciales. Listo, entonces vamos a hacerlos conjuntamente. Voy a ingresar a ArcGIS Online y vamos a loguearnos también. Ustedes, por favor, deben ingresar a la URL del campo que dice portal. Aquí les va a solicitar lo que estamos viendo en pantalla, que es iniciar sesión. Al iniciar sesión, van a ingresar con el nombre de usuario y contraseña que les hemos asignado en el documento compartido por chat. Lo que vamos a hacer para poder nosotros descargarnos nuestro software de escritorio ArcGIS Pro es hacer clic sobre nuestro perfil de usuario y dirigirnos a mi configuración. Entonces, hacemos clic sobre nuestro perfil de usuario y dirigirnos a mi configuración y posteriormente a licencias. Como saben, desde aquí nosotros podemos ver nuestro tipo de usuario, el rol y todas las licencias que tenemos disponibles. Y justamente, si bajamos un poco en la interfaz de la página, vamos a encontrar descargar ArcGIS Pro. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a seleccionar la última versión y vamos a procedernos a descargar nuestro software de escritorio. Y por favor, seleccionen una ruta de acceso corta, que puede ser en disco local C. Les invitamos también, para los que no lo tienen en su disco local C, crear una carpeta denominada Esri-Train. Aquí pueden descargarse su instalador y también será la ruta que vamos a utilizar para los datos del taller. ¿Perfecto? Entonces vamos a mandar a descargar nuestro software y vamos a esperar unos minutos en lo que se descarga. Mientras, me gustaría contarles qué vamos a ver el día de hoy. En este taller vamos justamente a iniciar con la descarga e instalación de ArcGIS Pro. Luego vamos a familiarizarnos un poco con la interfaz del software para quienes no la conozcan o para quienes tal vez estén un poquito más familiarizados con ArcMap, ¿listo? O con algún otro software sí. Posteriormente, vamos a consumir datos de diferentes fuentes de información. Vamos a ver cómo podemos traer de diferentes fuentes. Vamos a realizar algunos ejercicios con el uso de herramientas de gestión de datos y finalmente finalizaremos este flujo compartiendo algunos datos en ArcGIS Online. Entonces, nos gustaría por favor que nos comenten en el chat quiénes ya pudieron ingresar. Y para los que no, no se preocupen que en verdad este taller va a estar grabado y la idea es que podamos continuar. Como parte de los objetivos de este taller, tenemos en primer lugar conocer la interfaz de ArcGIS Pro y sus capacidades, utilizar las herramientas de gestión de datos y también conocer cómo podemos compartir la información en ArcGIS Online. Y ahora les estuve comentando bastante de ArcGIS Pro, pero tal vez no tengamos muy claro ArcGIS Pro qué es, y les quiero comentar que forma parte del sistema ArcGIS, que como saben es nuestra plataforma SIG completa que incluye ArcGIS Online, que es nuestro software SaaS service basado en la nube. Entonces, también incluye nuestro software de escritorio ArcGIS Pro. Entonces, el flujo de trabajo que vamos a tener el día de hoy es traer datos, realizar algunos análisis
y vamos a compartirlo. Y vamos a ver que los resultados de este análisis y las capas se van a publicar directamente en ArcGIS Online. Y en talleres de los próximos días, mis compañeros les contarán cómo podemos crear mapas y crear aplicaciones. Ahora les quiero contar, seguro muchos de aquí están familiarizados con ArcMap, pero ArcGIS Pro es nuestro software que está en el mercado desde el 2015 y es la versión que incluye y conecta todas estas aplicaciones desconectadas que teníamos anteriormente. En este nuevo año ha traído muchas mejoras y actualizaciones que seguro muchos de ustedes también ya las vieron en nuestra conferencia de usuarios ESRE. Entonces, me gustaría contarles un poquito de las capacidades que tiene ArcGIS Pro. Como saben, también nos permite realizar análisis 3D, realizar analítica, utilizar datos que tienen temporalidad. Y próximamente tendremos muchas novedades en nuestro software de analítica, mapeo y edición de análisis de datos. Ahora, me gustaría saber, no sé si están familiarizados con las extensiones de ArcGIS Pro. Y las extensiones de ArcGIS Pro básicamente nos permiten agregar capacidades enfocadas. Tenemos capacidades enfocadas en analítica y las extensiones de ArcGIS Pro para analítica son 3D Analyst, que es, como su nombre lo indica, nos permite trabajar con datos en 3D. También Image Analyst, trabajar con todo tipo de datos de imágenes de diferentes fuentes. Y Spatial Analyst, que es la extensión que más utilizamos todos quienes estamos familiarizados con los sistemas de información geográfica. También tenemos extensiones enfocadas en la gestión de datos, como por ejemplo LocatelXT, que es una extensión muy interesante que nos permite, por ejemplo, datos no estructurados que tenemos en PDFs, llevarlos directamente y georreferenciarlos. Y también tenemos extensiones orientadas en diversas industrias. Ahora, por favor, nos gustaría que nos comenten en el chat, como sabemos que están aquí de varias empresas y organizaciones, que nos puedan contar cuántas personas van a utilizar la tecnología de ArcGIS como ejercicio del mapatón. Entonces, si nos van contando en el chat, y esta información será muy útil para nosotros para poder enfocar justamente este taller. Perfecto. Ahora les voy a contar algunas capacidades de análisis de nuestro software ArcGIS Pro. Pues está primero la analítica, visualización en 2D y 3D, pero también la integración con lenguajes de programación directamente en la interfaz de ArcGIS Pro. Entonces nosotros podemos crear scripts de Python y automatizar varios de nuestros flujos de trabajo directamente. También tenemos capacidades avanzadas para el geoprocesamiento de imágenes satelitales. Podemos trabajar con datos LiDAR y realizar analítica geoespacial y ciencia de datos. Para el desarrollo de los talleres corresponde a tipos de usuario JIT Professional. Entonces, este tipo de usuario está habilitado para que podamos utilizar todas las herramientas de geoprocesamiento y viene integrado con 500 créditos que serán mucho más que suficiente para que podamos desarrollar todos los ejercicios del taller y también ustedes por su parte puedan ir probando un poquito las herramientas de geoprocesamiento y se vayan familiarizando para los que aún no lo han hecho con ArcGIS Pro. Para quienes acaban de ingresar, les comentábamos que justamente el primer paso va a ser la familiarización de la interfaz. Pero ya que nos habíamos descargado ArcGIS Pro, veamos ahora sí cómo vamos a instalar el software. Entonces lo que van a encontrar es el instalador.exe y tienen que darle clic y ponerle ejecutar. ¿Ya? Entonces van a poner siguiente, siguiente. La verdad es que la instalación es bastante sencilla. Y una vez que ya se instalen, pueden dejarle en la ruta por defecto. No hay ningún problema. Y van a poder ingresar justamente con el usuario y contraseña que les asignamos. Es igual que para ArcGIS Online. Entonces, para esto, de igual manera, vamos a esperar unos cuantos minutitos. Lo que pueden ir instalando las personas que están siguiendo en directo el taller. Y para los que no pueden hacerlo con
con gusto cuando les compartamos el video también y los usuarios y contraseñas asignados. Entonces vamos a esperar unos 2 minutitos para las personas que están instalando ArcGIS Pro y vamos ahora sí luego a ingresar a ArcGIS Pro y a dar inicio propiamente al taller. Perfecto. Bueno, entonces en honor al tiempo vamos a continuar con el contenido programado del taller. El siguiente paso y lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente buscar nuestro software ArcGIS Pro y vamos a ingresar. Perfecto, lo que van a ver es una interfaz muy similar a esta y les van a solicitar que inicien sesión. En este caso yo ya la tenía iniciada, pero vamos a ver cómo les va a salir a ustedes, ¿ya? Entonces voy a salirme nuevamente y voy a repetir el ejercicio. Vamos a buscar nuestro software ArcGIS Pro, se va a abrir y nos va a solicitar el nombre de usuario y contraseña, que será el mismo que les compartimos. O si ustedes ya tienen una cuenta de ArcGIS Online activa, deben ingresar con ese mismo usuario y contraseña. Entonces voy a ingresar con mis credenciales. Y ustedes también, por favor, hagan lo mismo. Perfecto, entonces ahora sí, lo que veremos es una interfaz muy similar a esta. Y nosotros, para iniciar, tenemos varias opciones. Podemos crear un nuevo proyecto a partir de las plantillas ya existentes, abrir uno de los proyectos recientes, o incluso podemos ingresar. Carito, estás con el micro. Ahora estoy viendo que nos dicen que podemos trabajar solo las mañanas. Así dicen, ¿no? Pero ya fue oficializado. Caritos. Sí, porque ¿Te llegó el correo? Sí, a nosotros ya nos llegó el correo y entonces yo bajé. Listo. Entonces nosotros también podemos iniciar sin una template, es decir, que todo lo que nosotros hagamos se almacenará en una geodatabase y los archivos serán temporales, no se almacenarán. En este caso vamos a dar inicio utilizando map y vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Recordar que en ArcGIS Pro nuestros documentos, todo lo que hagamos se va a guardar como un proyecto. Entonces vamos a asignarle el nombre Taller ArcGIS Pro. Por defecto, esta es la ruta en la que se va a guardar nuestro proyecto. Si nosotros queremos, podemos cambiar esta ruta sin ningún problema. En este caso voy a dejarle en la ruta por defecto y se nos va a abrir nuestro proyecto.
Listo. Lo que vamos a ver justamente es una interfaz como esta, en donde vamos a poder acceder al panel catálogo, en donde podemos navegar por los diferentes componentes de los documentos que tenemos. Entonces, en el caso de que a ustedes no les aparecieran estas pestañas, quiero mostrarles cómo podemos traerlas nuevamente, porque esto es algo muy común y que suele suceder. Entonces, aquí en View, nosotros podemos traer nuevamente estos paneles, dando clic en Reset Panels, y traer justamente los paneles para el mapeo. Y aquí aparecerá catálogo, o podemos traer directamente. Por el momento será el panel que vamos a utilizar, y puedo anclar el panel directamente a mi interfaz. Quiero mostrarles qué documentos se han creado y qué archivos se han creado. Por defecto, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto en ArcGIS Pro, se nos va a crear una geodatabase con el mismo nombre que le asignamos a nuestro proyecto, en este caso, taller ArcGIS Pro. Y por defecto también se creará una ruta a una carpeta taller ArcGIS Pro. Lo primero que vamos a hacer va a ser asignar una nueva ruta. Para eso, por favor, también mis compañeros les van a compartir un enlace a la carpeta datos, que va a ser la que ustedes pueden utilizar. O si ustedes ya tienen una carpeta de datos en su computador, también lo pueden hacer. Entonces, por favor, Luis, José, su ayuda compartiendo el enlace a la carpeta datos del taller. ¿Cómo vamos a crear una nueva conexión a nuestra carpeta de datos? Sobre la carpeta Folders vamos a dar un clic y vamos a seleccionar Añadir conexión de carpeta. Y vamos justamente a ubicar nuestra carpeta datos. Como ven, se ha creado una nueva conexión y ahora podemos acceder fácilmente a los datos ubicados dentro de esta carpeta. Perfecto, entonces, para motivos de este ejercicio, voy a traer los datos de mi geodatabase para que los podamos visualizar. Para ello, vamos a desplegar los archivos de nuestra base de datos y al hacer clic sobre nuestro Feature Dataset, vamos a agregar al mapa, seleccionando la opción, como lo vieron haciendo clic derecho y seleccionando la opción Add to Current Map. Ahora se han traído todos los feature layers de mi base de datos. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer aquí es importar a nuestro geodatabase estos archivos. Como vemos al momento, nuestra base de datos que se ha creado por defecto está completamente vacía. ¿Cómo podemos agregar un nuevo feature layer a nuestra base de datos? Pues al desplegar justamente la carpeta database, vamos a encontrarnos con nuestra base de datos que se crea por defecto. Podemos hacer clic derecho y seleccionar la opción Import Feature Class. Y justamente vamos a importar estas capas que yo he traído de la base de datos. Para ello, vamos a seleccionar todos los feature layers que he traído al mapa. Y vamos a importarlos a nuestra base de datos que se crea por defecto. Entonces, de esta forma ya no tenemos los archivos en diferentes carpetas, sino que ya los podemos integrar fácilmente a la base de datos que se crea por defecto cuando nosotros creamos un proyecto. Perfecto. Algo muy importante antes de iniciar con cualquier tipo de análisis es verificar que todos nuestros datos estén en el mismo sistema de referencia y vamos justamente a hacer este ejercicio. Voy a abrir rápidamente una de nuestras capas para verificar en qué sistema de referencia se encuentra. Para ello, sobre una de nuestras capas, voy a hacer clic derecho, dirigirme a la opción Properties, Propiedades, y seleccionar Source. Al desplazarme abajo, voy a poder visualizar el sistema de referencia que tiene esta capa en particular, y vemos que es WGS 84 UTM zona 17 Sur. ¿Ya?
Entonces, vamos a dejar todas nuestras capas en este mismo sistema de referencia. Y justamente construcciones, veamos construcciones, Eugenio Espejo, de la administración Eugenio Espejo, vamos a ver en qué sistema de referencia se encuentra. Si nos fijamos, bueno, este está en el mismo, todo está bien. Ya, y ahora revisemos RoboPersona, que también se encuentra en el mismo sistema de referencia. Pero, ¿qué pasaría si estas capas no se encontraran en el mismo sistema de referencia? ¿Cómo podemos acceder al toolbox de herramientas de geoprocesamiento? Cuéntame, Carito. Te interrumpo. A las personas, por favor, los archivos que tú hablaste, el archivo de datos está en el chat. Está en el chat a su lado derecho. Ahí ustedes pueden entrar en ese enlace y descargarse los datos que tú estás haciendo mención, porque me dicen que no les han llegado los datos que tú estás explicando. Entonces, valga el momento para interrumpirte y decirles que en el chat está el enlace de los datos que tú mencionas. Y otra aclaración, nosotros generamos los enlaces y las contraseñas en relación a las personas que se inscribieron con el Servicio Nacional de Riesgos. Dado la respuesta que es de 81 personas, estamos respondiendo para generar las contraseñas de las personas que no estaban contempladas o que no se habían inscrito inicialmente al taller. Entonces, sí, estamos a las personas que nos han inscrito en el chat, que quieren asistir, que quieren seguir el taller, pero las credenciales efectivamente estamos dando la respuesta a que todas las personas tengan estas credenciales, pero como les explico, esto está contemplado que el número sea menor de lo que ahorita contamos de asistentes. Entonces, les agradecemos por su paciencia. Perfecto, Carito. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si volvemos a repetir cómo podemos hacer la conexión a nuestra carpeta de datos? Para ello, justamente en la cinta superior vamos a ubicar la pestaña View. Y aquí podemos traer justamente el panel catálogo, que es el que vamos a requerir. Y vamos a traerlo. ¿Listo? Entonces les comentaba que aquí por defecto se nos van a crear una geodatabase y una conexión a una carpeta de datos, pero nosotros vamos a agregar una nueva conexión. Para ello, tenemos que ubicar la carpeta Folders. ¿Listo? Previamente, la conexión que se crea por defecto es a una carpeta llamada taller. ¿Cómo creamos una nueva conexión? Haciendo clic derecho sobre la carpeta Folders y seleccionando la opción agregar Folder Connection. Entonces, vamos a hacer esto. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar justamente la carpeta de datos, que es la que mis compañeros les acabaron de compartir. Para ello, lo que les recomendamos es que puedan guardar esta carpeta en una ruta corta, que puede ser en su disco local C, en la carpeta que les habíamos pedido crear, llamada sRetrain. Dentro de esta carpeta pueden ubicar la carpeta datos y al seleccionarla se creará una nueva conexión, que es justamente la que estamos viendo aquí. Así podemos acceder fácilmente a los datos que estaremos utilizando en el desarrollo del taller. Lo que hicimos a continuación fue justamente traer los datos de la geodatabase que van a encontrar en esta carpeta. Para ello, van a hacer clic sobre el Feature Dataset y seleccionar Add to Current Map. Así estaremos trayendo todas las capas que están incluidas aquí, que son las que estamos visualizando. Y el siguiente paso que habíamos hecho fue agregar estas capas a nuestra geodatabase que se crea por defecto cuando creamos un nuevo proyecto en ArcGIS Pro. Entonces, para acceder a esta geodatabase, tenemos que ubicar la carpeta Databases. Al desplegar esta carpeta vamos a encontrar la geodatabase creada por defecto, que vemos que estaba vacía inicialmente. Si ahora yo doy refrescar, como ya agregué carpetas, ya van a aparecer. Cuéntame, Carito. Por favor, quisiera confirmar
que las personas están accediendo al archivo de los datos. A algunos les está pidiendo correo electrónico. Quisiera confirmar si a todos les pasa lo mismo. Sí, ¿cómo están? Disculpen, justo por eso levanté la mano, porque digamos estoy queriendo trabajar con una licencia que tengo de ArcGIS Pro, pero igual no puedo acceder a los datos. Me dice que no tengo permisos por parte del administrador de la carpeta y me sale acceso denegado. O sea, Listo, muchas gracias. Ahora voy a verificar justamente el acceso a los datos. Yo les había compartido por aquí este enlace, que es el que necesitamos, el de datos. Entonces voy a compartirles nuevamente. Entonces, si se fijan aquí, cualquier persona va a poder acceder a los datos y ya. Entonces, este nuevo enlace los voy a compartir nuevamente en el chat del grupo para que ustedes puedan acceder a la carpeta de datos. Perfecto. Carlita, y recordarles que no necesitan que les habilitemos el chat. Las personas pueden en su lado derecho, al frente, habilitar el chat y escribirlo, ¿sí? Entonces, en cualquier momento nos pueden escribir. Y volvemos a insistir, nosotros hicimos un listado, creamos las credenciales en base al listado que nos entregó la Secretaría. Por la popularidad del taller tenemos más asistentes y por eso no les hemos podido entregar las claves a todos. Sin embargo, este material está siendo grabado, se les va a enviar a sus correos electrónicos y pueden revivir o pueden practicar en sus oficinas o el momento que creyeren conveniente con las nuevas credenciales que les iremos entregando poco a poco. Carlita. Listo, Carito, muchas gracias. Entonces, en todo caso, a las personas que no han podido hacerlo, justamente el ejercicio que estamos haciendo es familiarizarnos con la interfaz. Entonces, si tal vez ustedes disponen datos en su computador, pueden hacer el mismo ejercicio seleccionando una carpeta de datos que ustedes la tengan. Más adelante en el taller ya utilizaremos algunos datos enfocados, pero por el momento no se preocupen. Entonces, la idea es que podamos seguir avanzando en el taller. Lo que teníamos programado aquí también es hacer el cambio de mapas base. Entonces, vamos a continuar con eso y luego vamos a ir a la siguiente temática, que ya es empezar a consumir datos de diferentes fuentes de información. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro mapa base? Justamente en la cinta superior, si nos dirigimos a la opción Map, vamos a encontrar los diferentes mapas bases disponibles. En el caso de mapas 2D, pues tenemos todos estos, se han agregado recientemente en la última actualización algunos nuevos. Vamos a probar justamente uno de los nuevos mapas base, que es el de aquí, Dark Map. ¿Ya? Ahora hagamos un nuevo cambio, seleccionemos Imagery, que nos permite justamente tener acceso a las imágenes satelitales para ver nuestros datos. Perfecto. Entonces, la interfaz, como ven, es bastante similar a ArcMap. Vamos a ver nuestra tabla de atributos de una de nuestras capas. Entonces, en la capa justamente robo personas, haciendo clic derecho, podemos acceder a la tabla de atributos, en donde podemos ya empezar a analizar cómo están estructurados nuestros datos. Algo muy importante y que me parece muy interesante y que tal vez no muchos conocemos es cómo podemos cambiar el alias de nuestros campos. Muchas veces por la estructura que tiene nuestra base de datos, no podemos agregar el nombre completo y tenemos nombres de campos que no nos dan mucha información
o están incompletos y queremos mejorar su aspecto para luego poder personalizar nuestros mapas. Para ello, justamente en las 3 líneas de aquí, si nos fijamos, en la esquina superior derecha de nuestra tabla de atributos, podemos seleccionar y podemos mostrar Field View. Entonces vamos a poder visualizar todos nuestros campos. Y algo interesante de aquí es que podemos deshabilitar la vista de campos que nosotros no vayamos a utilizar en nuestro análisis, para que la tabla de atributos no sea muy extensa. ¿Y para qué nos va a servir esto en particular? Cuando nosotros luego vayamos a hacer, por ejemplo, join entre tablas, ya no vamos a tener estos campos que son innecesarios, tal vez. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a deshabilitar algunos datos. En este caso, vamos a deshabilitar justamente las coordenadas X y Y, ya para que no sean visibles. Y también el alias que les mencionaba, que es el nombre que va a aparecer, por ejemplo, en los pop-ups, cuando nosotros tenemos una ventana emergente con la información de un atributo de nuestra capa, lo podemos editar directamente aquí en el campo alias. Entonces, por ponerles un ejemplo, aquí tenemos fecha de nu. Podemos mejorar la visualización del nombre de esta capa poniendo fecha denuncia. E incluso aquí podemos agregar, por ejemplo, si este es un campo de tilde, podemos agregar la tilde correspondiente. Y podemos hacer lo mismo con todas nuestras capas que tengamos. En este caso, esta segunda fecha corresponde a la fecha del evento, es decir, cuando ocurrió el evento delictivo. Y fácilmente hemos configurado el alias de nuestra tabla de atributos. Ahora que hemos hecho esto, no se olviden siempre de guardar estos nuevos cambios que hemos realizado. Ahora lo que me gustaría hacer es indicarles cómo podemos acceder a nuestras herramientas de geoprocesamiento. Existen varias maneras. Una de ellas es dirigiéndonos en la parte superior a la pestaña Análisis y seleccionar Tools. Aquí nos aparecerá nuestro panel de herramientas de geoprocesamiento, donde están las favoritas, las que más se utilizan, y también tenemos acceso a todas las herramientas, a todos los toolbox. En este caso, busquemos la herramienta Reproject, que nos va a permitir reproyectar una capa que se encuentre en un diferente sistema de referencia. En este caso, todas las capas ya se encuentran homologadas, todas están en el mismo sistema de referencia, pero esta herramienta sería de mucha utilidad cuando tenemos datos de diferentes proyecciones. Entonces, ahora me gustaría darle paso a mi compañero Luis Enrique, que nos va a contar ahora cómo podemos traer datos de diferentes fuentes de información. Entonces, Luis, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Yo quedo pendiente de sus preguntas en el chat. Entonces, recapitulando un poco, mi compañera Carla Mesa nos explicó un poco de cómo está la interfaz de ArcGIS Pro, cómo traer información, cómo ver la tabla de atributos de las capas que traemos, cómo reproyectar una capa y pues también cómo cambiar el mapa base. Ok, pero ahora también es bueno informarles o bueno, hacerles conocer que ArcGIS Pro pues cuenta con diferentes o soporta diferentes tipos de datos, como por ejemplo esto que lo estamos viendo acá. Miren, ArcGIS Pro como tal puede soportar algunos tipos de datos. Los más comunes que conocemos dentro de los sistemas de información geográfica pues justamente son los shapefiles o feature layers, elementos vectoriales, ¿no? Puntos, líneas, polígonos. Pero no nos quedamos hasta ahí, también soportamos información tabular como tablas, imágenes, multidimensional, también ya soporta hoy por hoy elementos en 3D, Big Data, elementos de tipo LiDAR y pues algunos otros más, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan cómo
crear o cómo traer esta fuente de información que muchas veces está en otro tipo de datos, cómo hacerlo espacial. Y para esto, lo que les quiero mostrar es justamente cómo traer información que está en otro tipo de formato y hacerla espacial a través de las herramientas que nos ofrece ArcGIS Pro. Entonces, para este caso voy a desactivar las capas que estaban concebidas en el anterior ejercicio. En la parte izquierda, en el panel de contenido, lo voy a desactivar. Aquí, ¿cómo funcionaría esto? Nosotros ya hicimos la conexión a nuestra carpeta de datos. Para recordarlo, lo que tenemos que hacer es clic derecho en Folders, añadir una conexión y buscamos nuestra carpeta. En este caso se llama datos y le damos en OK. Y nos debería aparecer justamente aquí datos. De aquí es lo que Carla fue quien trajo información para el anterior ejercicio. Pero el día de hoy yo también tengo información, por ejemplo, en un archivo CSV, en un archivo de Excel. Entonces, ¿yo cómo obtengo esta información? Si yo rápidamente entro a la carpeta de datos, veo que tengo un archivo que dice guayaquil.coma y es un archivo en formato .csv. Esto si yo lo arrastro y lo suelto al mapa, pues al principio no aparece nada, no existe como un dato geográfico como tal. Pero si nos fijamos en la parte izquierda en contenido, en la parte inferior tenemos un apartado de las tablas. Y aquí yo puedo de igual forma ver qué información tengo en mi tabla. Entonces si yo exploro con clic derecho en Open, se abre como la tabla de atributos de justamente mi tabla. Y como pueden ver, tengo información son centros de salud en la zona de Guayaquil, pero no están espacializados. Entonces yo de igual forma, a través de las herramientas de ArcGIS Pro, puedo espacializarlos. Aquí hay que notar algo, que mi información debe tener justamente coordenadas para poder espacializarlos. Y yo encuentro mis dos columnas, latitud y longitud, que están aquí dentro de mi información. Con esto yo ya puedo empezar a espacializar. Entonces, para hacerlo, lo que tengo que hacer es darle un clic derecho en la tabla que quiero espacializar, seleccionar la herramienta Display XY Data, y esto lo que va a abrir es justamente mi herramienta que me va a permitir espacializar. Me dice que de entrada tengo mi archivo .csv, tengo que darle aquí un nombre de salida, en este caso voy a poner aquí centros de salud XY, pongamos, ¿ya? XY. Centros de salud XY. Selecciono el campo de X, que sería, pues en este caso, longitud, y en Y, latitud. De ser necesario, pongo un sistema de coordenadas. En este caso, le voy a dejar por defecto y le voy a dar en OK. La herramienta empieza a ejecutarse y debería ya espacializarme mis puntos. Y miren, bien sencillo fue poder espacializar mis puntos de un archivo CSV. También hay que recordar que también soportamos, pues, justamente los tipos de datos Shapefile. De igual forma, algunas de las organizaciones manejan estos tipos de datos y los podemos traer fácilmente a través de nuestras herramientas. Entonces, de igual forma, dentro de la carpeta datos tenemos una carpeta que dice eventos peligrosos 2013-2018. Si nosotros desplegamos esto, podemos ver que aquí se encuentra justamente una capa y el icono es un poco diferente. El icono es de color verde, a diferencia de los iconos que vimos anteriormente, que son en color gris. Entonces, esa es como una de las diferencias visuales para identificar que esto es un tipo de dato shapefile. Entonces, esto también es un punto. Si nosotros exploramos un poco cómo está construido nuestro dato de eventos peligrosos, nos podemos dar cuenta aquí que el archivo shapefile está compuesto por un conjunto de archivos, ¿no? Pero todos estos se resumen en este archivo que vemos aquí, eventos peligrosos. Y de igual forma, voy a apagar esta capa y voy a traer esto simplemente arrastrando y soltando. Y miren, de igual forma, ya se ha desplegado rápidamente mi información de eventos peligrosos. Podemos ir explorándolos a través de la tabla de atributos, de ser el caso, para ir entendiendo de qué se trata. En este caso existen aproximadamente 28,000 puntos de eventos peligrosos a nivel nacional y pues, como pueden ver, es fácilmente
el proceso de traer esta información hacia ArcGIS Pro. Ok, entonces ya hemos podido traer información de un CSV, ya trajimos información de un shapefile, y ahora vamos a agregar datos a través de ArcGIS Online, porque lo que acabamos de hacer es de manera local. Muchas veces nosotros tenemos información en nuestros discos duros, en nuestra USB, pero también la ventaja de hoy por hoy que tiene ArcGIS Pro es que nos podemos conectar directamente hacia ArcGIS Online. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos esa conexión? En la parte derecha, en nuestro panel de catálogo, tenemos 3 pestañas: Project, Portal y Favoritos. En este caso vamos a ir a Portal. Al seleccionar Portal, lo que se nos abre es la interfaz de ArcGIS Online, el contenido de nuestro ArcGIS Online de la cuenta en la que estamos logueados. Entonces, el primer icono es de mi contenido, es decir, la información que este usuario ha subido. Luego tenemos también los favoritos, mis grupos, mi organización. Esto también es bueno mencionarlo. Nosotros tenemos acceso a todo el contenido que esté compartido a nivel de organización. Es decir, que mis compañeros que también tienen una licencia, que han subido información, yo también puedo utilizar esa información si es que está compartido pues justamente a nivel de organización. O de igual forma, tengo acceso a lo que conocemos como ArcGIS Online. En ArcGIS Online se alojan todas las capas y mapas de información que estén libres al público, que estén liberadas al público. En este caso, por ejemplo, voy a buscar información acerca de parroquias del Ecuador. Si yo lo busco, miren, tengo algunos resultados. Tengo algunos feature layers de algunos usuarios. Miren, aquí está el nombre del usuario. No sé quién lo ha traído. Vamos a ver otro, total de población. Son diferentes tipos de usuarios. Miren, aquí está un F Vargas 87. Son usuarios que han compartido esta información y está pues justamente público. Y al estar público, nosotros tenemos el acceso a esta información. Vamos a traer esta capa de parroquias. Vamos a ver si nos permite. Porque de igual forma debemos tener en cuenta que los usuarios pueden darles permisos de visualización a las capas o restricciones. Y en este caso, miren, voy a apagar un rato mi capa de eventos peligrosos, pero yo ya tengo mi capa de parroquias aquí, que un usuario X la ha generado y la ha subido a ArcGIS Online. Yo ya puedo hacer uso de esta información. Entonces, para eso, ¿cómo hacer uso de justamente esta información sin alterar la información base? Es decir, sin alterar la información que tiene este usuario. A través de las herramientas de ArcGIS Pro, nosotros podemos hacer una copia de estas capas de información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para hacer esa copia? Hay 2 caminos. Entonces, el primero es justamente darle un clic derecho a la capa, irnos al apartado de data y exportar features, ¿ya? Entonces, es el primer paso. Pero otro de los pasos sería de igual forma seleccionar la capa, irnos a la parte superior, a la pestaña de análisis, encontrar nuestra toolbox y aquí buscar la misma herramienta, Export Features. Correcto. Cualquiera de los dos es factible. Lo que tenemos que hacer ahora es ingresar nuestras entidades de entrada, que en este caso es la capa de parroquias que está activada, y le voy a dar un nombre a la capa de salida. Parroquias, le voy a poner parroquias copia, ¿ya? Para distinguir. Si es que es necesario, podemos hacer algún filtro. Por ejemplo, yo quiero las parroquias solo que estén en la provincia de Pichincha. Entonces, por ejemplo, aquí le doy, o las parroquias que tengan una población, por ejemplo, que sea mayor a tal número, ¿ya? Entonces podemos hacer el filtro para que la copia o lo que estemos duplicando o extrayendo como tal o exportando sea segregada la información. De igual forma podemos hacerlo con los campos y demás. En este caso no voy a hacer nada más, quiero hacer una copia, una réplica idéntica de mis datos de entrada. Entonces lo voy a dar en ejecutar.
Recuerden que al utilizar o ejecutar estas herramientas de geoprocesamiento en ArcGIS Pro, todo el procesamiento lo está haciendo la máquina, ¿ya? Entonces, el tiempo que se demora va a depender también de los recursos de su máquina en donde estemos ejecutando cada una de estas herramientas. Voy a apagar la capa de parroquias que traje como un servicio y ahora podemos ver que ya se ha creado parroquias copia en el mismo proyecto. ¿Cómo diferencio cuál de estas capas está ya almacenada de manera local y cuál de las otras es traída del servicio que vimos en ArcGIS Online? Eso es muy fácil. En primer lugar, quiero identificar parroquias, dónde está alojado. Entiendo que está en internet, pero no sé dónde está alojado. Para eso me voy a darle un clic derecho a parroquias, voy a darle en propiedades y voy a buscar el apartado de source, de fuente. Entonces miren, en este caso, las parroquias ahorita están alojándose en mi base de datos local. Pero si yo me voy aquí y simplemente paso el clic, bueno, el puntero alrededor de mi capa, podemos ver que el path es una URL. Y si yo lo abro aquí, pues me va a llevar a ArcGIS Online o me va a llevar justamente al apartado en donde está. Miren, esto está alojado en la nube, el propietario es tal persona, puedo ver una descripción y todo lo demás. Como está libre, no es necesario que yo haya iniciado sesión, porque justamente por eso lo puedo traer a ArcGIS Pro. Muy bien, entonces ya hemos traído información de polígonos de ArcGIS Online, pudimos traer información de un punto CSV, pudimos traer información también de un shapefile, pero también quiero comentarles un poco cuál es la ventaja de utilizar ArcGIS Pro, y la ventaja es que nosotros ahora utilizamos File Geodatabases. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una estructura de datos más optimizada para el tratamiento de esta información. Cada que nosotros creamos un proyecto, por defecto se crea una File Geodatabase, como por ejemplo aquí en este caso. Miren, en este caso mi File Geodatabase se ha creado aquí, se llama denuncias GDB, y están las capas que yo he traído. Esta de parroquias, está la parroquias copias que hice, el centro de salud de XY que lo traje. Entonces, desde aquí nosotros ya tenemos almacenada nuestra información en formato feature layer y están justamente almacenadas también en una File Geodatabase. Esto lo que nos permite es tener un mejor control de la información, porque podríamos esto, no sé, llevarlo a algún DBMS, si es que es el caso de ser necesario, o pues justamente subirlo a ArcGIS Online y seguir trabajando en la misma línea. Entonces, eso para que lo tengamos claro, todas las herramientas que nosotros ejecutemos o los resultados que nosotros ejecutamos se van a almacenar en una File Geodatabase, que por lo general es igual o se crea por defecto al momento de iniciar el proyecto. Entonces, si por A o B yo retiro esta información, ¿no es cierto? Lo voy a quitar. Lo puedo encontrar nuevamente aquí en mi apartado de File Geodatabases. Entonces yo lo traigo de nuevo sin ningún problema, todo se queda aquí almacenado. Cuestión de simbología, simplemente aquí yo puedo darles otras propiedades de la simbología, pues para que sea más vistosa, más visible de acuerdo a la información que yo tengo en cada una de las entidades. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Ya ha conocido estos flujos de trabajo de ArcGIS Pro, cómo traer información de diferentes fuentes de datos y pues darle un tratamiento justo con las herramientas de ArcGIS Pro. ¿Alguien tiene alguna duda, Luis. pregunta? Sí, claro. Luis, les hemos dado ya las contraseñas y usuarios internamente a las personas que nos han pedido. Si usted nos ha pedido estos datos y todavía no le hemos enviado, por favor escríbame por interno que ya lo estamos resolviendo. Aquí también Leonardo Chana Luisa tiene una pregunta. Adelante. Buenos días con todos. Soy Leonardo Chana Luisa del IGEM. Una pregunta con relación a que se crea automáticamente la falla de Leonardo, ¿puede usar un poquito la voz porque no le escuchamos muy bien? ¿Ahí me escuchan tal vez? Gracias. ¿Aló? Sí, ya.
Buenos días. Soy Leonardo Chana Luisa del IGM. Quisiera preguntar, tal vez, digamos, si tengo tal vez una Personal Geodatabase, ¿me permite la GIS Pro visualizar? Porque según recuerdo, cuando es una Personal Geodatabase, según la versión, se puede visualizar, dependiendo la versión. Qué Ujú. pena. ¿Podrías, por favor, repetirme la pregunta? Creo que no te Ya, expliqué bien. Por favor. ya. Digo que si yo tengo tal vez una base de datos, pero una MDB, no una GDB, sino una MDB. ArcGIS Pro me permite visualizar esa base de datos porque, según recuerdo, según la versión del ArcGIS, se visualizaba la MDB. Ok, no, sí, la verdad es que sí soportamos también ese tipo de base de datos. Desde acá también, no sé si es de responder tu pregunta, podemos conectarnos directamente hacia esa base de datos a través de una nueva conexión de base de datos. Puede ser Postgre, Ya, Oracle, bueno, soportamos estas que les estoy mostrando aquí. De alguna ya, manera, sí lo podemos consumir esa información desde ArcGIS Pro. ya, muchas gracias. Ujú, correcto. No, con todo gusto. Tal vez alguien más tiene alguna otra duda o inquietud respecto a este tema que estamos viendo hasta ahorita. Sí, vuelvo a insistir de que las personas que no tengan las credenciales y los usuarios, por favor, escríbanme por interno que les estamos entregando para que ustedes puedan seguir paso a paso con las indicaciones que les está dando Luis. No hay más manos levantadas, Luis. Entonces, continúo. Correcto. Muchas gracias, Carolina. Ok, entonces ahora vamos a pasar a las herramientas de gestión de datos. Entonces ya hemos traído la información de diferentes fuentes, puntos, líneas, polígonos, pero ahora vamos a, de alguna manera, a explorar las herramientas de edición, ¿ya? Entonces, en breves rasgos, las herramientas de edición están justamente en la pestaña superior que se llama Edit. Aquí nosotros podemos crear, modificar, eliminar, actualizar, mover, rotar, todo lo que ustedes se lo puedan imaginar a través de las herramientas. Por ejemplo, vamos a dar un vistazo rápido a estas herramientas. En primera instancia tenemos grupos de herramientas. Por ejemplo, tenemos los de features, que lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa que queremos editar, por ejemplo, parroquias copia, y aquí puedo crear uno nuevo, ¿ya? O modificar. Tenemos también las herramientas de selección, podemos hacer una selección, por ejemplo, simplemente a través de un cuadradito, todos los que estén dentro pues van a quedar seleccionados. Puedo hacer una selección a través de un polígono, por ejemplo. Entonces todos los elementos que estén dentro de mi polígono van a quedar seleccionados. ¿Sí? Entonces esto lo encontramos desde la pestaña Edit. Pero vamos a explorar un poquito más las herramientas que tenemos o que nos ofrece ArcGIS Pro. Por ejemplo, tenemos las herramientas para mover, para anotar, para como reformular, por así decirlo, recambiar, hacer un merge o una unión, hacer una separación, rotar y pues vamos a hacerlo un poquito más práctico, ¿ya? Vamos a ir aprovechando las herramientas que más comúnmente se utilizan dentro de estos flujos de trabajo. Luis, Entonces, una pregunta, un tema. Nos dice, ¿qué medio debo acceder a GIS Pro? ¿por qué medio? ¿Esa era la pregunta? Así es. ¿Cómo pueden acceder a GIS Pro? Ok, a ver, ArcGIS Pro es un software como tal que se instala en el escritorio, Entonces, si queremos un poco recapitular lo que nos estaba mostrando Carlita anteriormente, nosotros nos podemos descargar ArcGIS Pro desde Internet. Más fácilmente si es que nosotros ya tenemos un usuario y una contraseña o una licencia de ArcGIS como tal. Por ejemplo, aquí permítanme iniciar sesión.
Miren, en este caso, de nuevo, les indico cómo descargarse el ArcGIS Pro. Vamos a ir al usuario, vamos a ir a mi configuración. Aquí vamos a ir al apartado de licencias, que podemos ver en el lado izquierdo. Y desde aquí, si ustedes son un usuario que tiene ArcGIS Pro, les va a aparecer la opción de descarga. Entonces aquí está, descargar ArcGIS Pro. Entonces aquí seleccionan la versión que ustedes desean. Nosotros estamos utilizando la versión en inglés 3.1 para pues dar este taller. Lo descargan y la instalación es prácticamente muy sencilla, es cuestión de darle siguiente, siguiente y ya estaría. Pero desde aquí nosotros entramos a ArcGIS Pro, es decir, desde aquí descargamos e instalamos ArcGIS Pro en nuestras máquinas, en nuestro escritorio. Entonces una vez que esté descargado lo podemos buscar desde aquí, ArcGIS Pro, y ya lo podemos ejecutar. Así es como nosotros tenemos acceso a ArcGIS Pro como tal. También recordar que solo es compatible ArcGIS Pro en máquinas con sistema operativo Windows. Eso es como hoy por hoy ArcGIS Pro solo está disponible para sistemas operativos Windows. Si ustedes tal vez manejan alguna máquina que esté en otro sistema operativo, puede ser en Linux, lo más recomendable sería que puedan virtualizar una máquina con este sistema operativo de Windows y lo instalen ahí y puedan utilizar ArcGIS Pro. Eso para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces continuando un poco con lo que les quería mostrar, entonces ahora vamos a ver las herramientas de exploración de entidades. Entonces voy a hacer una pequeña selección. Aquí esta es una selección espacial, por así decirlo. Lo que esté dentro de mi polígono se va a seleccionar, pero no nos podemos quedar aquí. También podemos hacer una selección por atributos. Entonces, por ejemplo, para esto quiero irme a mi centro de salud XY, los voy a activar y quiero seleccionar los puntos que estén o que cumplan con una condición dentro de mis atributos. Entonces, aquí, por ejemplo, Lo que voy a hacer es abrir la tabla de atributos en primer lugar. Entonces voy a abrir la tabla de atributos, por ejemplo, eso también es otra forma, y voy a poner aquí seleccionar por atributos. Al seleccionar por atributos, aquí puedo hacer una consulta. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar los puntos que estén en una parroquia en específico. Por ejemplo, que estén solo en la parroquia 90-15-3. Ya, pues vamos a aplicar y vamos a ver cuántos nos selecciona. Miren, en este caso hay 2 puntos que están dentro de esa parroquia. Y si yo hago el filtro, están estos 2. Si yo me hago un zoom to, puedo ver que son estos 2. Miren, ha sido en la parroquia de General Villamil. Entonces, así podemos hacer una selección por atributos. Eso para que lo tengan en cuenta. Lo podemos hacer desde la tabla de atributos. Y en la parte superior de la tabla de atributos está justamente la herramienta para seleccionar por atributos. Correcto. Recuerden que si hacemos una selección, esto siempre se queda, es como que se queda activado la selección. Entonces siempre recordemos limpiar la selección para posteriores procesos Entonces, esto con respecto a la selección. Vamos a ir un poquito más con las herramientas de tratamiento de información. Entonces, supongamos que yo tengo un nuevo centro de salud y quiero agregar uno nuevo. Entonces, para este caso, selecciono en mi parte de contenido, en la parte izquierda, Centro de Salud XY. Tiene que estar resaltadito aquí en azul, como lo ven. Y le voy a dar en crear una nueva entidad. Selecciono mi capa en la parte derecha, se va a abrir mi creador de entidades y le voy a dar la primera opción, que es un punto. Al yo darle un clic, pueden ver que mi flechita, ahora mi cursor, ahora se convirtió en un más y tiene un puntito ahí. Entonces le voy a dar justo aquí en la parte de milagro, por ejemplo, ¿ya? Entonces le voy a dar aquí un puntito y con eso ya estaría creado. Le voy a dar en Save y ya, así de sencillo, se crea un nuevo punto, una nueva entidad.
Eso para que lo tengamos en cuenta. Le voy a dar en guardar también. Recuerden que cada vez que yo hago un cambio, que como sería el de crear un nuevo feature o modificar un nuevo feature, debo guardar estos cambios pues para que se mantengan. En este caso le doy en guardar y ya estaría. Así es como se crea una entidad. Lo mismo podríamos hacerlo con líneas, puntos o polígonos. Vamos a replicar el paso con este de parroquias. Por ejemplo, entonces yo tengo aquí las parroquias a nivel nacional. Entonces voy a crear una nueva parroquia. Para esto selecciono la parroquia, me voy de nuevo al apartado de crear, selecciono mi capa y aquí de igual forma ya me aparece el puntero para yo poder justamente crear esta nueva parroquia. Entonces, por ejemplo, voy a crearlo acá en un apartado, solo para que vean que es un polígono que se puede crear rápidamente y ya estaría. De ser el caso, lo voy a dar en guardar, pero no, porque no es parte de las parroquias como tal, era más para un ejemplo. Le voy a dar en descartar, entonces. Le voy a dar en descartar y listo. Con esto ya estaríamos. Pero vean lo sencillo que es crear y modificar entidades a través de ArcGIS Pro. Muy bien, entonces ahora, por ejemplo, quiero modificar o reformular un polígono. Entonces, por ejemplo, de igual forma, selecciono mi capa, parroquias, copia, y le voy a dar en abrir las diferentes tools. Por ejemplo, en este caso, voy a hacer un mesh, ¿ya? Voy a hacer una unión, por ejemplo. Supongamos que estas dos parroquias en el oriente se han unido. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es seleccionarlas. Primero voy a seleccionar estas dos. ¿Sí ven? Estas dos y les voy a hacer un merge. Simplemente les voy a unir como tal. Entonces quiero que se fijen que existen dos entidades, pero al momento de ejecutar mi herramienta, si lo pudieron ver, lo pudieron apreciar, ahora se convirtió en una sola. Y esto lo podemos hacer rápidamente con las herramientas que les he mostrado. Para este caso no quiero que se guarde porque estaría perdiendo pues una parroquia como tal, entonces le voy a dar en descartar. Y quiero que vean que pues regresa a como estaba anteriormente. Entonces esto es muy sencillo, la mayoría de las herramientas tienen esa facilidad de utilizarlas. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la capa que quiero alterar, que quiero modificar, seleccionar la herramienta que voy a utilizar, puede ser editar vértices, mover, rotar, como pudieron ver, hacer una unión, un merge, o dividirlas y llenar los atributos si es que la herramienta lo requiere y darle en ejecutar. Rápidamente estos campos, estos cambios que yo estoy haciendo se van a ver reflejados en mis mapas, en mis entidades. Entonces, todo lo tenemos aquí desde ArcGIS Pro. Recuerden, las herramientas de edición están justamente en el apartado, en la pestaña de Edit. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? De igual forma, si nos fijamos, mi puntero está como que aún con eso de Select, ¿no? Entonces, para yo cambiar mi puntero y poder moverme en mi mapa adecuadamente, tengo que ir al apartado de mapa y seleccionar la opción de explorar. Y ahí sí ya puedo moverme, miren, normalmente en mi mapa. Eso porque a veces se queda como pegado esa parte de edición o de selección. Entonces en mapa, a través del botón explorar, ya puedo moverme nuevamente de manera adecuada a través de mi mapa. ¿Tienen alguna duda o pregunta de esta temática? De cómo editar, dónde se encuentran las herramientas de selección, las herramientas de edición. ¿Dudas, preguntas? Tal vez ya pudieron ingresar con las credenciales que les facilitaron. Se quedaron en algún paso o están esperando a la grabación y poder volver a hacer todo en el paso a paso. Si me pueden comentar un poquito para pues entender cómo vamos, cómo están yendo, se está entendiendo lo que estamos explicando. ¿No? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No hay problema. Ok, entonces, nuevamente les recuerdo que esto va a estar grabado para que ustedes lo puedan
volver a hacer, a recrear en el paso a paso. Y pues sin más, yo creería que ahora podemos dar un pequeño break, un poquito más largo, de unos 15 minutos, para que pues justamente podamos regresar y ya continuar con las últimas partecitas que nos faltan. Luis, No sé qué tenemos les una parece. pregunta. Claro, sí. Dígame. Dice, bueno, que sí se han entendido, que no tienen dudas al respecto, pero también preguntan, Patricio Cobes, es muy similar a la GIS normal. Podría decirse que la diferencia es que los proyectos se suben a la nube. Bueno, lo de la GIS normal, pero capaz, Patricio, se refiere a la ARMAP. Si quiere comentarlo y activar el micrófono sería chévere. Esa es una pregunta. Y bueno, me están preguntando por el tema de usuarios, ya le voy a compartir el usuario. Entonces, la pregunta es que sí, lo de que es muy similar a GIS Pro. Creo que ahí podría ser interesante, Luchito, comentar algunas diferencias entre el ARMAP y el ArcGIS Pro, para que las personas comiencen a utilizar más ArcGIS Pro como aviso parroquial, comentarles que ArcGIS ARMAP ya será deprecado, no tendrá mantenimiento ni tendrá ninguna actualización. Ahora el nuevo software que utilizaremos será ArcGIS Pro. Pero, Luchito, si les puedes comentar algunas diferencias entre ArcGIS Pro y ARMAP. Ok, claro que sí. Bueno, hay algunas diferencias en este caso. Pues la diferencia principal que podemos ver aquí es la interfaz, ¿no? O sea, es una interfaz un poco más amigable con el usuario. Lo que se intentaba es justamente eso, ¿no? Poder encontrar o tener una mejor experiencia al momento de utilizar esta herramienta. Esa es como la diferencia más, como más visual, por así decirlo. Por detrás, otra de las diferencias es que en ArcMap no existía pues justamente un proyecto como tal. Nosotros cada que iniciamos o creamos o queremos editar una entidad, un feature o generar algún tipo de analítica, ArcGIS Pro nos permite crear los proyectos. Y dentro de cada uno de los proyectos ya tenemos una base de datos. Entonces, no tenemos que volver a crear la base de datos o algo así, sino que directamente ya podemos utilizar e implementar esta base de datos. Otra de las diferencias que tenemos es, por ejemplo, al momento de tener visualizaciones. Aquí tenemos un mapa en 2D, sin embargo, también yo puedo traer una escena en 3D y en el mismo ambiente. No necesito otro componente como anteriormente tenía entendido que era ArcScene o algo así. No recuerdo muy bien el nombre de ese componente, pero ahora ya tenemos todo aquí integrado. Entonces, por ejemplo, esta escena, no sé de qué se trata, la voy a traer acá, ¿ya? Voy a añadirle y abrir. En la parte superior, si todo sale bien, debería abrirse mi escena. Tengo mi mapa y voy a tener también mi escena. Entonces, eso también es otra de las diferencias, que tanto mis mapas en 2D como mis escenas en 3D pueden convivir en un solo espacio, en el mismo espacio de trabajo, en el mismo proyecto. No tengo que tener algo adicional. ¿Y cómo crear una escena? Por ejemplo, simplemente aquí un ratito se está cargando, no sé qué tan pesada estaba esta escena, la estoy recuperando de online, justamente de internet, de las escenas que están libres, la estoy trayendo. Pero bueno, esa es otra de las principales diferencias. Ahí no sé, tal vez si Carlita nos quieres comentar un poquito más, que has manejado, me parece tú, el ArcMap, porque la verdad yo ahí, ArcMap, como justamente lo mencionó Carito, ya está quedándose en desuso, pues nos hemos enfocado más en destacar las ventajas de ArcGIS Pro y pues de utilizar justamente ArcGIS Pro. Pero sí, en sí las principales diferencias son esas, que la estructura de información al momento de crear un proyecto, el poder interactuar tanto escenas en 3D como mapas en 2D en un solo ambiente, también es otra de las ventajas. También es más fácil el manejo de base de datos, eso creo que también es otra ventaja importante,
Desde acá tenemos la capacidad pues de crear, gestionar, administrar las bases de datos de manera más amigable, creería yo, que como lo hacían con ArcMap anteriormente. Eso de manera general. No sé si con eso puede contestar tu pregunta, pero actualmente, como les mencionaba, cabe recalcar que sí sería bueno que de a poco podamos ya ir migrando hacia este nuevo software, porque como lo mencionó Carito, ya ArcMap está un poco obsoleto y ya no va a tener actualizaciones ni soportes en próximos años. Entonces, ArcGIS Pro es lo que se viene hoy por hoy. Eso, si no tenemos más preguntas, creo que ya podríamos ir a un pequeño break de unos 15 minutos o unos 10 minutos por temas de tiempito. Eso sería todo de mi parte por el momento. Después del break vamos a continuar para que estén o para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora a crear un feature layer desde cero, vamos a editar y vamos a tener unas pequeñas herramientas de gestión de datos. Y luego, posteriormente, compartir toda esta información a ArcGIS Online a través de las herramientas para que ustedes pues vean que ArcGIS Pro no es una herramienta aislada en su computadora local, sino que todas las herramientas del entorno ArcGIS están interconectados y podemos tomar información de diferentes herramientas, traerlas, compartirlas, modificarlas y todo pues justamente dentro del entorno del sistema ArcGIS. Es crear una nueva entidad desde cero, ¿ya? Porque sí, ya trajimos información que ya estuvo creada desde un principio. Entonces ahora, para esto, pues justamente voy a crear un nuevo mapa. Entonces me voy a ir a insertar. Y aquí voy a seleccionar un nuevo mapa, ¿ya? Entonces, esta es otra de las ventajas que comentaba Carlita, que nos da ArcGIS Pro. Entonces, aquí en mapa 2, le voy a cambiar de nombre y voy a poner aquí nueva capa, ¿ya? Entonces, aquí en nueva capa, lo que voy a hacer es crear, pues, una capa de vías, ¿ya? Entonces, para este caso, por ejemplo, ¿cómo se crea la capa de vías? Bueno, una capa de líneas, ¿ya? Entonces, dentro de mi base de datos, dentro del proyecto tenemos el apartado de Database. Abro y aquí va a estar mi base de datos. Entonces, aquí le voy a dar un clic derecho, voy a crear nuevo y un nuevo Feature Class. Como pueden ver, se abre pues mi herramienta que me permite crear el nuevo Feature Class y voy a poner aquí Vías Ecuador, ¿ya? De alias también le voy a poner lo mismo, Vías Ecuador. Y aquí yo selecciono qué tipo de entidad es la que se va a tratar mi capa. Puede ser línea, punto, polígono, multipatch, 3D. Como ven, o sea, tenemos más variedad. En este caso es pues justamente de líneas. Si es que yo deseo aumentar propiedades de geometría, está aquí. Voy a dejarlo por defecto y voy a seguir al siguiente paso. Aquí yo puedo empezar a crear los campos que va a tener mi capa. Entonces, por defecto se crean dos, el Object ID y el Shape. Pero si yo le doy un clic aquí, puedo empezar a crear. Voy a poner, por ejemplo, el nombre, y esto va a ser de tipo texto. Voy a poner, por ejemplo, el tipo de vía. Esto también va a ser un tipo de texto. Puedo poner de igual forma los campos que yo requiera. De ser necesario. Entonces, en este caso, no sé, fecha, pongámoslo aquí, una fecha levantada, y aquí yo puedo seleccionar otro tipo de tipo de campo. Entonces, este sería de tipo date, porque es una fecha. Y así pues puedo seguir llenando los campos que yo necesito. Entonces, aquí de igual forma puede hacer configuraciones de ser necesario de cada uno de los campos, si es que permito null, si es la longitud del campo y todo lo demás en la parte inferior. En este caso, igual vamos a dejarlo por defecto. Aquí voy a poder escoger el sistema de referencia. Vamos a dejarlo también por defecto. Sigamos. La tolerancia, de ser necesario, o si queremos mayor precisión, pues aquí podemos cambiar los datitos. Vamos a dejarlo por defecto. La resolución,
todo lo demás, llegamos al último paso y le doy en finalizar. Rápidamente se empieza a crear una nueva capa. Primero aparece en la parte izquierda, en la parte de contenidos ya aparece vías Ecuador. Y segundo, pues está almacenado justo en la base de datos, como lo dije. Cada elemento que nosotros creemos, exportemos, se va a almacenar en la base de datos que ofrece cada proyecto de ArcGIS Pro. Entonces, en este caso está aquí mi capa Vías Ecuador, también ya está dentro del proyecto, pero vamos a empezar a crear una nueva entidad. Entonces, le voy a dar a seleccionar la capa de Vías Ecuador, me voy a dar a Edit y aquí vamos a crear una nueva capa de vías. En este caso, selecciono el primer elemento y me voy a acercar un poquito, no sé, acá a la parte de Santo Domingo, ¿ya? Entonces aquí empiezo a crear mi capa de líneas. Entonces aquí está mi capa. Vamos para acá. Y doble clic, ya estaría creado. Ok, entonces le voy a dar en Save, en aprobar, en guardar. Y voy a editar ahora los atributos. Entonces, en este caso, lo puedo hacer desde la tabla de atributos. Entonces, puedo abrir la tabla de atributos. Y aquí está, miren, mi primera línea que yo he creado. Entonces, aquí le voy a dar un nombre. Le voy a poner aquí, Principal Santo Domingo. ¿Ya? Y el tipo de vía. Entonces, aquí vamos a hacer una cosa que a mí me parece súper chévere. Y es la de crear, pues, de mejor manera estructurar los datos de mi información, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a dejarlo aquí, vamos a darle en Save. Y ahora vamos a ir a darle un clic derecho en la capa, vamos a ir a Data Design y me voy a ir al campo de dominios. Perfecto. Entonces, miren cómo funciona este dominio. El dominio no es más que opciones que a mí me permiten, de alguna manera, fijar la información que yo quiero que tenga, pues, mi capa de datos. En este caso voy a crear un dominio de tipo de vías. Tipo de vías. La descripción, tipo de vías a nivel nacional. Va a ser de tipo texto y aquí es donde yo empiezo. Entonces, mi código, esta es una vía principal. Voy a dar opciones. Entonces, vía principal. Voy a principal. Voy a copiar esto y voy a darle en descripción de igual forma principal. Le doy un enter y aquí pongo secundaria. Y también puedo poner lo mismo, secundaria. También entiendo que es de primer orden, puede ser otro tipo de vías. En este caso, déjenme principal, secundaria y pongamos paso peatonal. No sé, se me ocurre. Y ya estaría. Entonces, ahí está codificado mis dominios de tipos de vías. Entonces, ¿para qué hago todo esto? Entonces, le voy a dar en Save. Lo que voy a hacer ahora es conectar mi campo de tipo de vía con el dominio que acabo de crear. ¿Para qué? Para que el usuario tenga simplemente estas tres opciones al momento de llenar la información: principal, secundaria o paso peatonal. ¿Cómo lo hago? Ya creé mi dominio, ahora tengo que juntar el dominio con el campo que quiero que se llene así. Entonces, de igual forma, selecciono en la parte izquierda vías Ecuador, voy al apartado de Data Design y voy a Campos. Entonces, aquí en Campos, miren, aquí tengo mi campo tipo de vía y en la columna dominio voy a seleccionar los dominios que existen. En este caso, solo creé un dominio que se llamaba tipo vías y con esto ya estaría. Le voy a dar en guardar. Si yo regreso a mi tabla de atributos, al momento de yo llenar esta información, miren lo que me aparece. La lista con los dominios que yo creé. Entonces, esta es la vía principal de Santo Domingo. Selecciono principal. Y listo. Con esto ya estaría. Y ya, le voy a dar en guardar. Entonces, de nuevo, ahora voy a crear una nueva capa de vías. Entonces, en este caso, de igual forma, selecciono. Voy a crear ahora esta de acá, ¿ya?
Y quiero que se fijen, se aparece el segundo registro. De igual forma, este le voy a dar, no sé, esta se llama vía Chone, según veo en el mapa. Vía Chone, y voy a decir que esta es una vía secundaria. Perfecto. Y de igual forma no nos olvidemos la fecha. Aquí la fecha puedo seleccionar el día de hoy. Y de igual forma puedo seleccionar una fecha diferente como por ejemplo el 13 de julio. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, ya hemos creado mi capa de vías rápidamente. Hemos creado desde cero una capa de vías y le hemos dado atributos a esta capa de información. Esto simplemente para que ustedes puedan entender que también puedo crear información desde cero, ¿no? Para tal vez las personas que no lo tenían un poco muy claro cómo crearlo desde aquí, desde este ambiente de ArcGIS Pro, tal vez lo hicieron en ArcMap, tal vez puede ser que el flujo sea similar, pero para las personas que tal vez no tenían un entendimiento muy claro de cómo crear información desde cero, lo acabamos de hacer. Y esto vale con líneas, puntos, polígonos, lo que ustedes quieran trabajar. ¿Para qué hicimos todo esto? Justamente para que ustedes puedan tener una base de información geográfica que posteriormente le podamos compartir con ArcGIS Online y a partir de ahí ya poder crear aplicaciones como, por ejemplo, páginas web, tableros de control o crear un formulario a partir de un feature layer ya creado, porque eso también es posible, ¿no? Entonces, ahora quiero darle el paso a Carla Mesa, quien nos va a enseñar justamente cuál es el proceso para compartir ya esta información hacia ArcGIS Online. Por favor, Carla. Listo, muchas gracias, Luis. No sé, Carita, tal vez, bueno, creo que ya puedo empezar a compartir pantalla. Me confirman, por favor. Muchas gracias por comentarnos todas estas herramientas de gestión de datos. Antes de empezar a compartir datos, me gustaría mostrarles rápidamente cómo nosotros podemos crear una escena y cómo podemos llevar nuestros datos 2D a datos 3D. Perfecto, entonces, para quienes están siguiendo el taller, necesitamos que esté subida nuestra capa Construcciones AZ Eugenio Espejo. ¿Listo? Entonces, una vez que tengamos esta capa, también vamos a tener la capa de parroquias de MQ. Y lo que vamos a hacer, fíjense bien por favor, es justamente aquí en el apartado Insert, en la barra superior, vamos a dirigirnos a New Map. Vamos a desplegar las opciones New Map y vamos a seleccionar la opción Nueva Escena Local. Entonces nuestras capas que estaban en el mapa 2D se van a convertir a una escena 3D. Pero, ¿qué vamos a ver? Los atributos de las capas todavía van a estar en 2D. Necesitamos darle justamente ese atributo 3D. Y para ello, quiero mostrarles cómo podemos hacer. En este caso, al crear la escena, no se agregaron las capas que queremos, pero podemos fácilmente copiarlas y agregarlas a nuestra escena, y es lo que vamos a hacer. Les mencioné que necesitamos construcciones. Haremos un clic derecho y vamos a copiar esta capa y vamos a llevarla a nuestra escena 3D. Perfecto. Ahora ya se ha agregado nuestra capa. Hagamos un zoom to layer para poder visualizar. Justamente la capa que estamos trayendo son las construcciones de la Administración Zonal Eugenio Espejo. Y como vemos, tenemos nuestra escena 3D, pero todavía están los datos en 2D. Vamos a explorar qué tiene esta capa. Si nos fijamos, tenemos un campo de pisos y ese justamente es el dato que vamos a necesitar. Para extruirle es el nombre que se llama a darle el atributo 3D, vamos a dirigirnos en la parte superior a Feature Layer, asegurándonos que tenemos seleccionada nuestra capa construcciones. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar la opción altura máxima y vamos a seleccionar justamente el campo que tiene este atributo 3D, que en este caso va a ser pisos. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a multiplicar
el número de pisos por 3. Vemos que la unidad está en metros. Entonces, ahí vamos a obtener justamente la altura. Y voy a cambiar también el mapa base para que podamos visualizar de mejor manera nuestras construcciones. Perfecto, entonces vamos a acercarnos a las construcciones. Cerremos la tabla de atributos. Y si nos acercamos, pues ya tenemos nuestras edificaciones en 3D. Ahora podemos personalizar mucho más y vamos a ver cómo podemos darle un texturizado más realista a nuestra escena. Podemos hacer un clic justamente sobre la simbología de nuestra escena y vamos a poder agregar los atributos 2D. Si nos fijamos, al momento no tenemos agregados la simbología 3D. Ahora, ¿cómo vamos a poder traer estos datos? Justamente aquí en la parte superior, en Insert, vamos a dirigirnos a Estilos. Vamos a desplegar y seleccionamos Add System Style, es decir, que voy a agregar estilos 3D de mi sistema. Y lo que vamos a necesitar en este caso, justamente, tenemos varias simbologías para diferentes, por ejemplo, para infraestructura, para vegetación, y en este caso, con estas 3 vamos a estar, pero tenemos muchas opciones más. Perfecto, entonces, vamos a ver ahora que ya se van a agregar nuestra simbología 2D y también 3D. Voy a cerrarla. Ya la agregamos, vamos a abrir nuevamente para que se actualice la simbología. Listo, no, creo que no la agregué, permítanme avanzar. Vamos a hacer nuevamente y de paso nos sirve para como ejercicio. Ya. Pues no me está apareciendo, pero aquí debo actualizarla acá. Perfecto. Pero lo que vamos a hacer ahorita y lo que me gustaría que tengan en cuenta es que nosotros podemos personalizar esto y ahora ya no es necesario tener otra interfaz para hacer esto. Directamente en Pro lo podemos hacer. Ahora vamos por un momento nuevamente a Map, en lo que se actualiza pues la simbología. Y también quería contarles sobre otra herramienta que creemos que la van a utilizar mucho justamente en el ejercicio del mapatón. Y es que cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, tabulares en una tabla, y queremos agregar esos datos, por ejemplo, a un shape de cantones o de parroquias, ¿cómo podemos hacer esto? Tal vez muchos aquí que están muy familiarizados con SIG lo tengan presente, pero vamos a repasar cómo podemos hacer esto. Entonces, si nos dirigimos al panel catálogo, vamos justamente a traer de nuestros datos una tabla que tenemos por acá. En este caso, densidad poblacional. Vamos a desplegar esta opción y vamos a traer, por favor, circuitos. Vamos a traer esta tabla a nuestro panel de contenido. Listo. Entonces, voy a revisar qué tiene esta tabla de atributos. Y si nos fijamos, tenemos un campo en común, que son las parroquias, justamente. Tenemos las parroquias y el dato que queremos traer es el dato de la población y de la densidad poblacional. Para ello, vamos a ver justamente aquí nuestra capa parroquias. Abramos también la tabla de atributos y vemos que aquí tenemos parroquia, el campo parroquia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues existen varias maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de una unión espacial entre tablas. Para ello vamos a hacer clic derecho sobre nuestra capa parroquias de MQ. Ya la teníamos aquí agregada. Y vamos a irnos a Joins and Relate y vamos a seleccionar Add Join. Perfecto, entonces aquí tenemos la tabla de entrada y el campo que nosotros necesitamos es parroquia. Y ahora la tabla para la unión
Y está seleccionada circuitos, y en este caso es DESPAR. Listo. Entonces, vamos a darle OK. Y si nos fijamos, ya se ha actualizado nuestra tabla de atributos y ya tenemos aquí los datos de población. Entonces, pues esto seguramente va a ocurrir que cuando se levanten datos en campos, también tal vez tengamos bases de datos, tablas de Excel y deseamos agregarle esta información a atributos, a los límites, ¿no? Ya sea barrios, parroquias y demás. Ahora que ya tenemos esto, recordar que siempre cuando hacemos join entre tablas, uniones espaciales, nosotros para que esta capa se guarde, tenemos que descargarnos la capa, porque lo que se ha almacenado, los nuevos campos que se han agregado a la tabla son nada más temporales. ¿Listo? También, por ejemplo, si queremos deshacer esta unión, podemos dirigirnos nuevamente a Joins and Relates y remover justamente la unión que acabamos de hacer. Perfecto, entonces, ¿qué les parece si personalizamos un poquito la simbología y vamos a publicar este mapa web en ArcGIS Online? Entonces, voy a agregar la simbología. Vamos a seleccionar un campo. En este caso, agreguemos el campo de parroquias. Perfecto, y seleccionemos otro esquema de color con más variedad de colores para nuestra capa. Perfecto. Entonces, esta va a ser la información que nosotros vamos a compartir. Vamos a quitar de nuestro panel de contenido las capas que no estamos utilizando. Perfecto, y esta es la información que nosotros vamos a compartir. Ahora, por favor, me gustaría que nos fijemos cuáles son los pasos a seguir. En la cinta superior vamos a localizar la opción Share, que es justamente compartir. Aquí tenemos varias opciones. Y una de ellas es que nosotros podemos compartir todo el mapa web, es decir, todas las capas que estamos viendo aquí, o podemos seleccionar una capa y compartir nada más la capa. Vamos a compartir todo el mapa web. Y justamente seleccionamos Web Map. Aquí nosotros tenemos que asignarle un nombre a nuestro mapa, ya que pusimos los datos de robo personas. Pongamos de nombre robo personas, DNQ y la fecha. ¿Ya? Podemos agregarle también un resumen. En este caso yo agregaré aquí esta información y la complementaré. Mapa de robo a personas del DMQ del año 2015. Y aquí, muy importantes, los tags o palabras claves que nos ayudan y ayudan a muchos usuarios que luego podrían utilizar nuestro mapa web a ubicarlo justamente. Entonces, en este caso, pongamos delitos, pongamos DMQ, Quito y la fecha. Listo, entonces también ahora lo que vamos a hacer es seleccionar si queremos que una vez que se publique nuestro mapa web se comparta de manera pública o queremos nada más que se comparta a nivel de nuestra organización. Como parte del ejercicio vamos a compartirlo de manera pública. Y antes de mandarlo a compartir, vamos a analizar y vamos a fijarnos que van a aparecer algunas alertas que necesitamos resolver antes de compartir nuestro mapa. Y esta alerta que nos dice número ID no está asignado, se corrige de la siguiente forma. Y esto es algo muy habitual que seguro a muchos les saldrá o les habrá salido ya cuando quieren publicar sus datos. Para ello tenemos que seleccionar, hacer clic derecho sobre nuestro mapa, dirigirnos a propiedades y activar justamente esta opción, que es la alerta que nos está saliendo. Vamos a darle clic en OK y actualicemos el análisis. Vamos a ver que ya desapareció esa alerta. Ahora vamos a corregir la segunda alerta que nos sale. Y nos dice que el servicio de nuestra capa tiene diferente proyección.
Para ello vamos a dar clic derecho aquí donde están los 3 puntitos y vamos a poner cambiar el sistema de coordenadas para justamente seleccionar el sistema de coordenadas, homologar este sistema de coordenadas, ya que todas las capas estén en el mismo sistema de referencia. Cuando nosotros vamos a publicar, vemos que no desapareció y es porque cuando nosotros vamos a publicar, tenemos que seleccionar la opción Mercator Auxiliary Spec. Y vamos a ver ahí que ya desaparecen las alertas y estamos listos para publicar nuestro mapa. Y vamos a hacerlo. Esto no va a llevar tiempo ya que solo son algunas capas. También, y pasa lo mismo si nosotros queremos compartir una escena, por ejemplo. Entonces vemos que ahorita se está procesando. Mientras se publica la capa, vamos a dirigirnos un momento a la escena en la que estábamos trabajando y vamos a revisar cómo ha avanzado ya. Permítanme ver unas pequeñas configuraciones. Ya. Aquí tenemos nuestra escena. Y ya, veamos si ahora efectivamente ya se cargó la simbología 3D. ¿Qué podemos agregar? Pues no nos agregó. Ahora no lo puedo mostrar en directo, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos con la publicación. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna inquietud. ¿Te gustaría tal vez que vuelva a repetir algún paso o enfatizar en algún procedimiento? Con mucho gusto. Carlita, nos están diciendo lo de corregir el error del ID, por favor, Javier Quispe. Claro que sí, Carito. Bueno, este error es muy frecuente y les va a ocurrir siempre que deseen compartir. Para ello, si vamos a compartir, por ejemplo, el mapa web, vamos a dirigirnos justamente aquí a nuestro mapa. Vamos a hacer un clic derecho y nos dirigimos a las propiedades. Aquí justamente en general tenemos esta opción, que era la alerta que nos estaba saliendo. Entonces aquí debemos activar justamente el número de IDs único y ya con eso se elimina esa alerta. Y recuerden siempre, antes de publicar también tenemos que cambiar el sistema de referencia a auxiliar de mercado, porque ese es el sistema que por defecto con el que se publican nuestros mapas y escenas web. Entonces, si nos fijamos aquí, ya se ha compartido nuestro mapa. Entonces, voy a dirigirme a mi portal de ArcGIS Online, a contenido, y vamos a ver los archivos que se crearon y que ya tengo aquí mi mapa web compartido. Entonces, si se fijan, aquí se ha creado un mapa web, se ha creado un feature layer alojado y una capa de servicio. Entonces, aquí vamos a abrir nuestro mapa web que ya está compartido con todas las capas que nosotros creamos, con la información. Y como nosotros pusimos pues compartir, vamos a abrirlo ahora nuestro mapa web y nosotros podemos seguir personalizándolo, agregando más información, editando, por ejemplo, el nombre de estas capas, que está con guiones bajos y esto pues no es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Por ejemplo, en cambiar nombre, entonces pongamos construcciones, Eugenio Espejo, y quitemos estos guiones bajos para tener mejor representación. Entonces aquí esta es como un abrebocas de lo que veremos en el siguiente taller, que justamente mi compañera Erika Jiménez les estará explicando cómo nosotros podemos crear mapas, compartirlos y seguir con el flujo de trabajo. Entonces, a partir de aquí también podemos crear todas las aplicaciones y esto lo veremos en el siguiente taller. Entonces, la temática del taller de ahora era justamente el poder familiarizarnos con la interfaz de ArcGIS Pro y los esperamos a todos y todas en el siguiente taller. De mi parte, les agradezco muchísimo por su atención.